Esto es Perspectivas RTM, entrevistas, música y lecciones de vida para tu caminar con Cristo. Bienvenidos a Perspectivas RTM, les habla Kimberly Yepes y hoy estoy en compañía de Leonel Herrera. ¿Cómo estás, Leo? Muy bien, Kimberly, muy contentos de continuar con un invitado de lujo. Así es un invitado de lujo y es un invitado que nos ha traído desde ciencia hasta palabra. Así que bueno, es hora de continuar. Estamos con el pastor David Logacho en esta segunda parte. Pastor David, bienvenido una vez más a este programa Perspectivas RTM. Pues muy gustoso de estar compartiendo con ustedes y con los oyentes de la emisora. Pastor, entremos a hablar un poco del ministerio de la Biblia Dice. ¿Cómo llega el pastor David Logacho al ministerio de la Biblia Dice y cuántos años, pastor, desarrollando este trabajo allí, liderando el ministerio de la Biblia Dice? El ministerio en realidad comenzó en el año 1970 bajo la dirección del pastor José Andrade Crespo, y él estuvo al frente del ministerio hasta el año 1991, cuando el Señor lo promovió a su gloria. A partir de ese tiempo empezaron a buscar quién puede continuar con ese ministerio, y obviamente por la buena mano del Señor, de una manera totalmente inmerecida, se fijaron en mí, y a partir del año 1991 me nombraron como director del Ministerio Internacional de Radio La Biblia Dice, así es como se llamaba ese ministerio. Llegué a ese ministerio simplemente confiando en que la gracia del Señor me sostendría, porque lo que iba a hacer no tenía mucho que ver con lo que yo había estudiado y en lo cual me había preparado en el campo secular, vamos a decir. Pero Dios es tan fiel. Él utiliza los instrumentos menos indicados para cumplir cosas que van más allá del esfuerzo humano, de modo que toda la gloria, toda la honra venga a ser para Él, ¿no? Entonces, a partir de ese año, serví al Señor en el ministerio, haciendo los programas de radio que se solía hacer en el pasado con el pastor Andrade, el estudio bíblico, el consultorio bíblico. Y había un programa interesante en aquel tiempo, se llamaba Diálogo con un joven. Pues el Señor fue tan misericordioso que trajo muy buenos resultados de parte del ministerio, al punto que permanecí en esa obra hasta el año 2014. 23 años sirviendo al Señor, cuando reconocí que ya era el tiempo de dar un paso al costado para que personas más jóvenes, tal vez con ideas más acorde con la época en la que se vivía, puedan continuar con el ministerio. De modo que en 2014 dejé de trabajar como director y pasé a servir al Señor exclusivamente en la iglesia local, aunque todavía apoyando el ministerio de la Biblia Dice con un pequeño spot de 5 minutos que se llama La Pregunta del Día. Hasta ahí vamos. Es muy interesante escuchar. Hay una parte de la historia que me hace detener y hacer una pregunta que es importante, pastor, y es, después de estar más de 20 años trabajando en estos proyectos, trabajándole al ministerio, directamente a Dios, ¿cómo supo usted o cómo tuvo la seguridad o la certeza de saber en qué momento dar el paso a un lado? Porque puede, de pronto, si Dios le dice a usted, ya es hora de dar el paso a un lado, puede hasta herirle susceptibilidades o tomarlo de otras formas. ¿Cómo fue este proceso para decir o para conocer o para saber ya es tiempo? Bueno, eso fue resultado de algunos factores. En aquella época, 2014, nosotros desde pocos años antes de eso empezamos a notar que el uso de la radio ya no tenía el mismo impacto que tenía en años anteriores, al menos en la parte donde yo resido. Sí. Entonces estaban empezando a tomar auge todo lo que tiene que ver con redes sociales, y de esa manera pues se quiso darle un giro a la forma de llegar con la palabra del Señor. El mensaje nunca va a cambiar, obviamente, pero la forma de entrega sí tiene que ajustarse a la manera como está la situación en el mundo.
Entonces, obviamente, en aquella época yo ya estaba en mis 65 y más años. Ya era difícil para mí el adaptarme a todo lo que estaba pasando y se necesitaba de personas que puedan estar mejor capacitadas para eso. Y yo pienso que el Señor fue muy fiel, digamos, poniendo esa forma de pensar en mi mente para que de esa manera pues yo pueda abrir el camino para ser útil en lo que puedo ser y dejar que otros que tienen mejores conocimientos puedan también servir al Señor en áreas que son más novedosas. Pastor David, hoy en día está dirigiendo el ministerio, la Biblia dice, su hijo Pablo Logacho. ¿Qué proyectos está desarrollando el ministerio de la Biblia dice actualmente? Bueno, ellos, hasta donde yo discierno, están haciendo uso de las redes sociales para llevar el mensaje de la palabra del Señor y hacen algo bien interesante. Ellos están utilizando también capacitación en cuanto a cómo, vamos a decir, enfrentar los conflictos que son de actualidad y a través de seminarios, a través de cursos, a través de visitas a las iglesias, hacen ese tipo de trabajo. Entiendo yo que el tema de radio no lo utilizan mucho, pero sí el uso de redes sociales y capacitación especialmente. Entendido, pastor. Es un ministerio que ha buscado transformarse, pero no dejar de dar el mensaje y cumplir con la misión. Pastor, también estamos hablando pues de su testimonio y de su vida, ¿no? Nos dice que en el 2014 ya como que fue haciendo el paso a un lado, participando, como nos decía ahorita, solamente de este spot de la pregunta. ¿Qué ha pasado en su vida después del 2014? Bueno, el Señor continúa obrando de maneras maravillosas, el ministerio continúa centrado en la iglesia local, ministerio de enseñanza, pero yo diría más que eso, el Señor continúa formando mi vida a través de maneras que solamente Él sabe utilizarlas de una forma efectiva. Sucede, por ejemplo, que hace unos 3 años, 2022, en un examen de rutina, un examen médico de rutina, Sí. me detectaron un tumor canceroso Ay, en Dios. mi recto, de modo que se Wow. requería todo el tratamiento por cáncer con radioterapia, con quimioterapia y toda la preparación para extraer el tumor. Mientras se hacían los exámenes para tratar ese tumor canceroso, detectaron que había también un tumor canceroso en mi tiroides. Así No, que pastor. estaba con las dos pruebas de un tumor canceroso en el recto, un tumor canceroso en tiroides. De modo que he pasado casi 3 años en tratamiento. Por la gracia de Dios, al menos hasta ahora, no hay rastros de que haya células malignas después de todo el tratamiento, Qué pero han bueno. sido 3 años de aprender de la manera que solamente el Señor sabe enseñar. Un Amén. poco parecido a lo que sucedió en la vida de Job, digo yo. Job tuvo que ser sometido a todo lo que experimentó para aprender cosas que de ninguna otra manera podía aprender. Y el Señor ha sido, digamos, algo parecido en cuanto a tratarme. Este tiempo ha sido de crecimiento espiritual, el tiempo de reconocer que a veces estamos tan aferrados a las cosas del mundo, no necesariamente hablo de pecado, Ujú. sino cosas que son propias de la esfera en la cual estamos en la actualidad. Y un poco como que descuidamos que nuestra ciudadanía no está aquí en este mundo, nuestra ciudadanía está allá con el Señor. Y el Amén. Señor nos trata para decir, mira, la tierra no es el cielo, tú eres un individuo para el cielo. No tienes que acostumbrarte a la tierra. Y yo creo que esa lección el Señor ha estado marcando muy constantemente en mi vida este tiempo y haciéndome crecer espiritualmente. Siento que he avanzado en lo espiritual a pesar de todo el pasado que he tenido. Wow, pastor, qué pruebas tan difíciles. Y me atrevo a lanzarle esta pregunta, que es algo por lo que pueda estar pasando algún oyente, alguien que escuche esta entrevista
en algún momento y que recién esté recibiendo estas noticias de malos diagnósticos, ¿cuáles serían esas palabras para esas personas, pastor? Bueno, para mí fue muy útil el saber que el Señor nunca va a hacer algo para lastimar a uno de sus hijos. Si yo me enfermé, si alguien se enferma, no es porque el Señor nos ha abandonado o el Señor se ha descuidado o hemos cometido algún pecado y el Señor nos está castigando de esa manera. No, el Señor es tan fiel, tan misericordioso que nos ama tanto que Él dice, esto que va a pasar es necesario para que algo bueno suceda en tu vida. Eso hizo en la mía y se cumple la palabra del Señor cuando dice ahí a través de Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce paciencia. Entonces, el Señor siempre tiene propósito. Nunca pensemos que cosas difíciles que nos suceden son accidentes o son cosas que Dios hace para lastimarnos. Alguien ha dicho con sobrada razón que las pruebas son bendiciones en disfraz. Y yo puedo ver eso en las pruebas que Él me sometió, que en último término llegan a ser bendiciones. A veces uno no las ve así, digamos, de entrada, pero en último término son bendiciones que Dios nos da y si Él nos prueba sobre algo, Él previamente nos ha capacitado para soportar esa prueba. Y cuando se cumple el propósito de la prueba, la promesa de la palabra del Señor es de que Él va a mostrar la puerta para salir de la prueba, como está pasando en mi propia vida en la actualidad. Amén. Pastor David Logacho, ya casi para cerrar este programa, su vida ha sido marcada por darle el lugar de relevancia que la palabra del Señor merece. ¿Qué palabra podemos decirle a aquella persona que ha sido llamada al ministerio, sean pastores, sean misioneros, maestros de escuela dominical, un laico que está haciendo la obra del Señor? ¿Qué desafío podemos darle en torno a volver en estos tiempos donde a veces se ha desvirtuado la palabra? Justamente en esta temporada estoy enseñando las epístolas pastorales a través del seminario que mantiene nuestra iglesia por medio de Internet, un seminario online. Y es interesante ver que el apóstol Pablo, en la carta que escribe al joven discípulo Timoteo, le da lo que podríamos llamar las claves para un ministro fiel al Señor, para ser un buen ministro de Dios. Y la primera clave que le da es que pueda ser fiel a enseñar exclusivamente lo que dice la palabra del Señor. Porque vivimos en un mundo, y esto ha sido desde siempre, vivimos en un mundo en el cual a veces se da más crédito a la palabra del hombre o a la experiencia del hombre o a lo que el hombre lo ve como lo más lógico y se desecha la palabra del Señor. Y Pablo es reiterativo al hablar a Timoteo, diciendo, cuida la palabra del Señor. Que la palabra del Señor sea el alimento espiritual para cada persona en la iglesia local. Y yo me temo que muchos púlpitos han quitado a la palabra de Dios de esos púlpitos. Y es tiempo de volver a la palabra del Señor. Es tiempo de dejar que sea Dios quien hable, el hombre solamente que es un instrumento para proclamar única y exclusivamente la palabra de Dios. Ese sería mi consejo a todos aquellos que tenemos el privilegio de estar anunciando la palabra de Dios, a todos aquellos que aspiran en algún momento ser voceros de Dios, que estén absorbiendo tanto la palabra de Dios, que todo lo que digan no sea otra cosa sino la palabra de Dios. Ese sería mi consejo. Amén, pastor, muchas gracias por este consejo y yo me quedo dentro de toda la entrevista, estas dos partes, me quedo con que el dinero, prestigio y la familia son cosas de la tierra y hay que tener claro que no somos para la tierra, que no debemos acostumbrarnos a la tierra y hay que volver a la palabra. ¿Lo hice bien, pastor? Amén, excelente. Bueno, pastor, hemos terminado, ya hemos llegado al final de Perspectivas RTM. Muchas gracias por habernos acompañado, gracias
por contarnos su testimonio, su experiencia y por edificarnos a través de esta entrevista, pastor. Ha sido una gratísima bendición para mí. Mis mejores deseos para todos aquellos que puedan estar compartiendo lo que se ha hecho en la actualidad. Amén. Muchas gracias, pastor. Y a ustedes, amados oyentes, gracias por haber estado conectados con nosotros. Déjenos en los comentarios si ven esta entrevista en YouTube o envíenos un mensaje a nuestro WhatsApp si la escuchan por transmundial.co acerca de lo que Dios les habló por medio de esta tremenda y poderosa entrevista. No se desconecten. A continuación viene mucha más programación edificante para sus vidas. Bendiciones. Compártenos tu perspectiva del programa de hoy al +57 304 411 8020 y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como RTM Colombia. Hasta aquí Perspectivas RTM. Entrevistas, música y lecciones de vida para tu caminar con Cristo.